eh, lo vivimos a diario. Es un pecado que muchas veces creemos que como no están en los 10 mandamientos, pues no, como que no es grave, como que es un pecado que no es grave. Pues si lo es así, habla exactamente, pensándolo directamente en ese sentido, el pecado de no orar. Pastor, ¿no orar es un pecado? Sí, es un pecado. Pastor, pero no están los 10 mandamientos ni en los 690 mandamientos y ordenanzas de los judíos, tal, así como usted lo dice, pastor. Yo le voy a demostrar que sí, sí está. Y está de tal manera que nosotros lo pasamos inadvertido y pensamos que si no oramos un día o 2 días o no asistimos al viernes de oración, no pasa nada, no es tan grave, eso es algo que una pequeña falla. Mis queridos hermanos y hermanas que me escuchan y jóvenes, eso no es una falla, eso es un pecado. Y cuando hay pecado, perdemos comunión con el Padre, contristamos el Espíritu Santo y perdemos bendiciones. Y a veces no entendemos qué pasa con nuestras vidas y pensamos, pero ¿por qué estas cosas suceden? Porque no tenemos una vida de oración. Y el no tener una vida de oración es pecado. Yo quiero esta mañana revisar con ustedes algunas historias bíblicas que son ejemplo de oración y que si no lo hacían era un pecado para eso. Y vamos a ver y a descubrir cómo la oración desde que comenzó la vida del hombre fuera del Edén es vital para conservar la vida diaria del creyente, para hacerle fuerte ante las acechanzas del enemigo, ante los embates de la vida y ante las crisis. Ahora, hago un paréntesis. ¿No hay mejor tiempo para orar cuando llegan las dificultades? ¿O no? Es cuando más se doblegan nuestras rodillas, quebrantamos nuestro corazón. Y cuando enfrentamos crisis, aumenta la oración. ¿No se han dado cuenta? Llega una crisis y ahí sí oramos 3, 4 veces al día, nos metemos al tiempo de oración, pedimos por ello. Y cuando se resuelve el problema, la crisis, desaparecemos. Y como humo salimos de ese escenario. Entonces, mi invitación hoy es que no seamos, en el sentido propio de la palabra, pecadores continuos al dejar la oración de lado. La oración hace parte del creyente de una forma extraordinaria, importantísima. Y vamos a ver cómo la oración no solo tiene que ver parte en crisis. Ustedes recuerdan una escena cuando en Mateo 14:30 los apóstoles iban en la barca, ¿recuerdan esa escena? Se desata una tormenta y luego de eso aparece el Señor Jesucristo caminando sobre el mar. Y Pedro le dice, sí, Señor, ellos asustaron, pensaron que un fantasma o algo así, un espíritu. Le dijo, no, soy yo, no temáis, soy yo, no temáis. Y Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti. Y el Señor le dice, ven, Pedro. Hay algo muy curioso, que la fe de Pedro fue tan intensa que logró caminar. La escritura dice que cuando él dejó de ver al Señor y se puso a ver la tormenta, comenzó a hundirse. Y llegó el momento de crisis. ¿Y sabe qué dijo Pedro? Señor, sálvame. Si usted quiere saber cuál es la oración más corta en la Biblia, está en Mateo 14:30. Esa es la oración más corta. Cuando habla Pedro, el Señor, sálvame, no está hablando de salvación de la eternidad. Es diferente cuando dice el carcelero de Filipos, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor y serás salvo. La salvación del carcelero de Filipos es de la salvación eterna. La de Pedro era de no morirse ahogado. El hombre no sabía nadar. Entonces dijo, Señor, sálvame. Y es cuando vienen las crisis más profundas, cuando entonamos y sacamos de nuestro corazón ese, Señor, sálvame, ayúdame. Pero a veces solo tienen que llegar las crisis para eso. Mi invitación es que no solo oremos cuando hay crisis. Claro, oraremos cuando hay crisis, sino oremos en todo tiempo y en todo lugar, como dice el apóstol Pablo, que nos invita. Quiero invitarlos esta mañana a pensar en la oración. Los viernes de oración estamos hablando de Mateo 6:9, cuando en Lucas, capítulo 11, quiero que vayan allí conmigo, dice capítulo 11 de Lucas, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó,
uno de sus discípulos le dijo, no sabemos cuál, pero cuando yo llegue al cielo, voy a buscar uno y yo, oye, ¿quién fue el que le hizo este solicitud al Señor? Porque creo que es una de las solicitudes más sabias que puede haber pedido un creyente. Es una solicitud extraordinaria. Y dice, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid. Entonces comienza el Padre Nuestro. Yo espero que usted esta mañana también, como el estudio de oración los viernes, pueda decir, Señor, enséñame a orar. Permíteme hacer una oración verdaderamente sentida, real, auténtica, que llegue al trono de la gracia. Vamos a ver a hombres y mujeres que nos van a inspirar esta mañana en la oración. Y como dijo el título del mensaje, es el pecado de no orar, se llama el pecado de no orar. Orar es un pecado, también lo puede colocar así. El pecado de no orar. Eso es un pecado. Y vamos a verlo. Vamos a ver al primer hombre que nos inspira a orar. Éxodo, capítulo 33. Vayan conmigo. Pastor, ¿qué es orar? Bueno, orar es hablar con Dios. Esa es la definición más sencilla, más práctica, y hasta que los niños que están acompañando esta mañana y los adolescentes me lo van a poder entender. Es hablar con Dios. Perdón, pastor, ¿yo puedo hablar con Dios como hablo con mi papá, mi mamá o con un amigo? Sí. De la misma manera se desarrolla la oración, pero por supuesto, la oración no está limitada a personas súper espirituales y aquellos que tienen ínfulas de ángel. No, no, para nada eso. La oración fue hecha para cualquier creyente que necesita de la presencia de Dios en su vida, que quiere hablar con Dios y conocer de primera mano, oiga bien, la voluntad del Padre, sentir el amor de Cristo y el consuelo del Espíritu Santo. Eso hace la oración. Permite estar en esas tres áreas del Dios Trino y gozar de esas bendiciones. ¿Yo puedo hablar con Dios, pastor, cara a cara? Sí. Miren lo que dice Éxodo 33, 11. Vayan conmigo. ¿De quién estamos hablando? De Moisés. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. No. ¿Cómo hablaba Moisés con el Señor? ¿Cómo oraba? Cara a cara, ¿sí? Mira el versículo 13. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y haya la gracia de tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Es una oración que hace Moisés y la respuesta es inmediata de Dios. ¿Cómo lo hizo Moisés? Cara a cara. Pregunto, ¿usted puede orar con el Señor cara a cara? ¿Y sabe de qué habla esta escena? Habla de que la oración es algo de intimidad. Moisés tenía una intimidad tan profunda con Jehová, con Dios, que hablaba cara a cara. Bueno, ¿Dios ponía su cara ahí? No. Bien dice la Biblia que nadie puede ver a Dios. Dios es espíritu. Y los que le alaban en espíritu, le deben hablar en espíritu y en verdad. Pero es una expresión figurativa diciéndole, era tal la intimidad que Moisés podía hablar con Dios en la oración y Dios le contestaba y le hablaba y le decía, claro, Moisés, usted tiene esa intimidad con Dios, logra tener como Moisés ese cara a cara con Dios y habla de intimidad. Caballeros, tomemos a Moisés como un ejemplo para nosotros. Jóvenes, tomemos un ejemplo como Moisés para nosotros, pero más hablo a los caballeros. ¿Usted tiene esa intimidad? ¿Usted puede hablar con el Señor cara a cara? ¿Tiene digamos, la bendición de hacerlo, pero también en el sentido propio, su corazón es tan limpio e íntegro que puede hablar con el Señor cara a cara? Moisés lo tenía, era un hombre manso, una comunión perfecta con el Señor, era un siervo incondicional. ¿Usted puede, caballero, hablar con el Señor cara a cara? No, pastor, yo mando a mi esposa que ellos oren a mis hijos porque el Señor los oye más.
No funciona de esa manera. La intimidad no se delega. La intimidad con Dios es individual y personal. La intimidad la busco día a día con el Señor. La intimidad no es algo que entrego y cedo, es algo que tengo que vivir como creyente. Caballeros, espero que ustedes tengan intimidad con Dios y oren cara a cara con Él, como lo hizo Moisés. Qué bello ejemplo, ¿no? La oración de Moisés nos habla de intimidad. Intimidad. Veamos otro hombre de Dios. Salmos 5.3. Vayan conmigo al Salmo 5.3. ¿Sí saben de qué vamos a hablar? ¿De quién? Pues de David. David era un hombre de oración extraordinario. Y ahí en Salmo 5.3 quiero mostrarles lo que dice David. Y espero, caballeros, que nosotros, y damas, y jóvenes, y adolescentes, tengamos este tipo de oración. Entonces, la oración de Moisés de intimidad. La oración de David dice así, Salmo 5.3, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Cómo era la oración de David? De búsqueda. Buscaba a Dios. De mañana oirás mi voz. Él buscaba cada mañana a Dios. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Y esta oración de David habla de búsqueda. Búsqueda. ¿Usted busca a Dios? Espero que sí. Y aquí vamos desentrañando un poquito por qué no orar es un pecado. Si ve que es un pecado porque no hay intimidad con Dios. Es un pecado porque no lo busco. Y aquí David nos dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti, porque tengo necesidades, porque era un gozo buscar a Dios. Y ahí esperaré. ¿Qué esperaba David? Las bendiciones, las dificultades, lo bueno, lo que pasara en la vida. Bienvenido sea. No importa lo que sea el día, yo de mañana te voy a buscar. La oración de David nos habla de búsqueda, de ansiedad, de un deseo de hablar con Dios cara a cara. Moisés, intimidad. David, búsqueda. Sigamos, por favor, conmigo en Primera de Samuel. Vayan conmigo a Primera de Samuel. Hoy tengo una oración de ejemplo para cada género o edad o grupo etario que tenemos en nuestra iglesia. Y mire, ya hablamos de dos hombres, David y Moisés. Espero, caballeros, que hayan escuchado muy bien. Ahora vamos con las damas. En Primera de Samuel, ustedes encuentran una oración de ¿quién? De Ana. ¿Recuerdan a Ana? Y Ana hace una oración extraordinaria que debe ser ejemplo para las mujeres de nuestra iglesia. Nuestras mujeres deben orar de esta manera. Así como los hombres deben orar como Moisés y David con una intimidad y una búsqueda ansiosa, las mujeres deben orar como Ana. Mire 1 Samuel 1:10. Vayan conmigo 1 Samuel 1:10. Dice así. Ella con amargura de alma oró. Ahora, interprete bien, ¿no? Amargura no significa raíces de amargura. No está hablando de eso. El contexto, amargura significa un dolor, una tristeza de no tener un hijo, de no tener la satisfacción de ser mamá, de no tener la alegría de la crianza, de no tener la satisfacción de tener un hijo para dárselo a Dios. Entonces la amargura que habla es de esa amargura, no de la otra amargura que conocemos cuando Pablo nos dice que no dejemos que crezcan raíces de amargura en nuestro corazón y contamine a otros. Está hablando de una amargura del corazón de dolor. Dice, oró a Jehová y lloró, y lloró, y lloró, y lloró, y lloró, y lloró. La palabra abundante significa lo que estoy diciendo. Mucho tiempo, por muchas horas. Mire lo que dice el versículo 11. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva,
sino que dieras a tu sierva un hijo varón. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Algo hermoso es que Ana pide algo para sí, pero no para quedarse con él. Qué hermoso, ¿no? Y ahora podríamos resumirlo así como lo estoy diciendo, que Moisés significa su oración es intimidad, la oración de David es búsqueda, la oración de Ana es quebrantamiento. Es una oración de quebrantamiento. Mira el versículo 20. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, por cuanto lo pedí a Jehová. ¿Y cómo se lo pidió Ana? Con quebrantamiento. Pastor, ¿cuánto tiempo debo orar por mis hijos? Todo el tiempo. Con todo el quebrantamiento. Señor, ¿será, pastor, que algún día el Señor me concederá que mi hijo sea salvo? Pues Ana pidió un hijo. Y Jehová se lo dio. A su tiempo. Aconteció que al cumplirse el tiempo, ¿cuál tiempo? El tiempo de Dios, no el de Ana. Ana, su trabajo fue quebrantamiento. Mire, la oración logra maravillas de milagros en nuestras vidas. Pastor, ¿cuánto debo orar por mi esposo? El que sea necesario. Hasta el último aliento de su vida, ore por él y por ellos, por sus hijos. Quebrantamiento. ¿Sí? ¿Por qué es pecado no orar? Porque si usted no ora, no hay quebrantamiento. Eso es un pecado. No hay intimidad, no hay búsqueda. Bueno, vámonos con los jóvenes. Como dice, aquí hay para todos. Los jóvenes. Vamos a Daniel, capítulo 6. Oh, Daniel. Eso me recuerda a mi hijo Daniel. Daniel fue un joven. Sí, él creció, pero voy a hacer énfasis en una palabra que vamos a encontrar en el versículo de Daniel capítulo 6. Cuando Daniel sale como esclavo a Babilonia, en esa deportación tan triste que tuvo el pueblo de Israel en 2 deportaciones, en una de esas deportaciones sale Daniel y es llevado como esclavo y es puesto ante digamos, la corte de Nabucodonosor. Y allí Daniel, siendo un joven, muy joven, aproximadamente Daniel cuando sale tenía unos 15 a 16 años, no tenía más de eso. Y Daniel en el capítulo 6, obviamente ya ha crecido un poquito más, a él está ya más maduro, pero si ustedes miran los primeros capítulos, Daniel fue un joven de carácter. No se dejó contaminar con el mundo, con el internet, el modernismo, la moda, la ropa, las nuevas tendencias, las filosofías, el libertinaje, las nuevas filosofías de la autodeterminación, libre desarrollo de la personalidad, y todo eso era Nabucodonosor. Nabucodonosor es sinónimo del mundo. Allá eso era un libertinaje total. Recuerden que eran idólatras y paganos. Cuando Daniel llega a la corte, quisieron hacer lo mismo con él. Le dice Daniel, no, señor, yo no pertenezco a este mundo. Estoy con ustedes, pero no soy de ustedes. Y me encanta la determinación de este joven. 15 años de edad. Había formado su carácter de una forma tan extraordinaria que nada les separó del amor de Cristo. Jóvenes, para eso hay que orar. Para eso hay que orar. Daniel encontró su fortaleza en la oración. Cuando ustedes se encuentran la escena de Daniel en el foso de los leones, Daniel no estaba haciendo cosas diferentes, sino orando. Dice, yo oré a Dios del Altísimo y él envió y cerró la boca de los leones. Y luego aparece el rey y dice, oh Daniel, tu Dios es el Dios verdadero, Dios te ha librado. Y comienza una nueva fase y etapa en el reinado allí con Daniel. Pero eso se logró a través de una oración. Miren lo que dice Daniel capítulo 6, versículo 10. Podríamos hablar de Daniel lo que ustedes quieran. Sacamos extraordinarias lecciones para los jóvenes. Voy a decir algo, pastor, usted no sabe, esta época es difícil.
terrible. No es diferente a la época de Nabucodonosor en el reino babilónico, se los voy a decir. Pastores, que la tentación eran las mismas. Pastores, que el diablo es el mismo diablo, las mismas tentaciones, es el mismo mundo, la misma carne, el mismo licor, las mismas adicciones. Pastor, no se puede. Sí se puede. Daniel es ejemplo de carácter de que un joven puede ser limpio e íntegro en esta vida, solamente en oración. No hay otra manera, doblando sus rodillas. Jóvenes que me escuchan, no me digan la disculpa, es que este mundo es más difícil. No, es el mismo, no ha cambiado, es el mismo diablo, la misma carne, las mismas tentaciones. Solo que estamos en siglos diferentes, es lo único. Nabucodonosor estaba en un siglo diferente, nosotros estamos en otro siglo, pero la tentación y el diablo no ha cambiado, es el mismo. Es el mismo padre de la potestad del aire, es el mismo príncipe de la potestad del aire, es igualito. Y sus artimañas siguen siendo iguales, los desafíos iguales. Entonces, jóvenes, no me digan que es que podemos ser derrotados porque es que ahora hay más drogas y hay más éxtasis y hay más sintéticas y ahora el internet es igual, es el mismo mundo. ¿Qué marcó la diferencia? La oración. La oración. Daniel fue un joven de oración. Y en medio de la adversidad no fue quebrantado, su voluntad no fue quebrada. Me encanta eso. Prácticamente él estuvo en un campo de aislamiento, encerrado, esclavizado y puesto al servicio de Nabucodonosor, y el jefe de los eunucos y el que estuvo al cargo de ellos, y le quiso quebrantar sus principios, y Daniel dijo, no voy a comer de la comida del rey, no me voy a contaminar, dame legumbres, que Dios dará la fuerza y el valor. Y lo demostró. Estuvo en medio de un pueblo pagano y su integridad nunca fue quebrada, nunca fue vendida, nunca fue entregada. ¿Cómo logró eso? Daniel 6:10. Daniel 6:10. Mire lo que dice, me encanta ese versículo. Dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado. ¿Cuál edicto? Bueno, resulta que Darío, recuerden que ya está, bueno, Daniel estuvo en le tocó dos cambios. Cuando Nabucodonosor cayó el reino babilónico, entraron los medopersas. Y Darío era el rey que estaba en ese momento. A Daniel le tocó duro cambiar una transición de unos paganos a otros paganos. Y Nabucodonosor era bastante pagano y estos eran bastante bárbaros. Los medopersas eran bárbaros, bastante ignorantes, pero eran duros de guerra, eran unos hombres de guerra despreciables y terribles. Ustedes pueden leer un poquito en cuanto a eso. Entonces Darío saca un decreto por insinuación de sus sátrapas y le dice, mira, aquí hay que hacer algo, que solo te adoren a ti, oren a ti, y el que no lo haga, se muere. Entonces llega a oídos de Daniel eso y dice, uy, ¿qué hago? Lo que tiene que hacer todo creyente cuando llega la adversidad y la crisis, orar. No busque soluciones en libros, en el internet. ¿Qué hacer cuando el rey Darío pone que lo adoremos? Y Google le va a contestar, no tengo ni idea. Porque la respuesta no está en Google, está en la palabra de Dios. ¿Sabe qué hizo Daniel? Me encanta. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa y lleno de pavor y temor, se metió debajo de la cama y temblando de frío, decía, ay, pobre de mí, que voy a morir ahora. ¿Sabe qué hizo este hombre? Este joven, aún era muy joven. Y abiertas las ventanas con valor y decisión de su cuarto, de su recámara, donde había intimidad con Dios y búsqueda diaria, quedaba hacia Jerusalén, la ciudad de paz, Jerusalén, la ciudad que amaba y que ama todo judío, su ciudad tomada por Nabucodonosor y luego arrasada por los medopersas. Se arrodillaba 3 veces al día. Y le voy a decir algo, no por la crisis. Y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo hacía, como lo solía hacer, ¿qué? Antes. El joven Daniel no esperó la crisis para aprender a orar. Era su costumbre y su hábito. Oraba como lo solía hacer antes.
con libertad, con disposición, que lo vieran, no importa, se arrodillaba ante el Dios de los ejércitos, al Dios Sabaoth, al Elohim, al Elión, al Adonai, al Roy, en el Dios que él descansaba. Jóvenes, no esperen las crisis para doblar sus rodillas. Busquen como Daniel. ¿Y sabe cómo se llama, cómo titulé la oración de Daniel? Dependencia. Dependencia. Él dependía de Dios, no del rey Ciro ni de Nabucodonosor. Él no dependía del que gobernase. Ah, pastor, hoy tenemos un gobernante, el otro año que vendrá, ¿qué haremos? Socialismo, comunismo, izquierda, derecha, centro. Hermano, usted no le interese quién gobierne, usted solamente doble sus rodillas 3 veces al día, mirando hacia el cielo, a la Jerusalén celestial, como lo debe hacer siempre. El resto déjeselo a Dios. Los reinos perecerán. Mire, hago un paréntesis, el viernes de oración vamos a ver eso. Todos estos reinos desaparecieron y el último va a desaparecer, pero hay uno que nos espera maravilloso. Espero que usted venga conmigo y volvamos a hacer reino y lo vamos a descubrir. Cierro paréntesis. Entonces, Daniel, un joven dependiente de Dios. Y eso es escrituralmente verídico cuando dice, Señor, dice Pedro, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y el Señor responde también en parte de la escritura, separados de mí nada podéis hacer. Jóvenes, ¿quieren tener éxito? Como Daniel, como José. Sí, el Señor se los va a dar. Pastor, ¿usted está hablando de éxito? Sí, el Señor quiere que seamos felices y exitosos, claro. Claro. Y si le da una prosperidad económica, el Señor si quiere se la da. Se la dio a Abraham, se la dio a Moisés, se la dio a Josué, se la dio a Daniel, se la dio a José mismo. Dios da y Dios quita, pero Dios da y quita de acuerdo a su voluntad y a lo que ve en el corazón del hombre. Mi deseo más grande es que todos mis jóvenes y adolescentes de la iglesia sean felices y exitosos en Cristo. ¿Cómo se logra eso? Orando 3 veces al día. Dependencia. Dependencia. 3 veces al día. Muy bien, pastor, listo. Sigamos con el siguiente, con los niños. No, las señoritas tampoco se me escapan. Vayamos al libro de... A ver, dígame alguien por ahí al oído. ¿Qué señorita puede ser ejemplo? Alguien que aquí, a mi esposa, dígame, mi esposa que la tengo aquí a mi lado. Amor, dime. Esther. Claro, pues, ¿de quién más podemos hablar? Hay muchas señoritas que podemos hablar de María, por ejemplo, pero Esther es algo especial porque fue una señorita que oró también. Y quiero que así como los jóvenes, su referente pueda ser Daniel. Vamos al libro de Esther. Vamos al libro de Esther. Allí, por favor, busquen el capítulo 14. Esther, capítulo 14. Cuando Esther, más o menos en el preámbulo de lo que queremos ver, Esther está ahí, también están en este momento presos, en este momento, o están, digámoslo en ese sentido, esclavos. Y allí aparece Esther en una forma extraordinaria en la Biblia y nos permite a nosotros aclarar mucho en cuanto a las señoritas. ¿Cómo es el carácter de una señorita? ¿Qué debe hacer una señorita cuando llegan momentos decisivos en su vida? Y esta señorita, con un valor extraordinario, asume un rol ante el trono de Asuero. El rey Asuero allí estaba, que reinaba allí en esta época y en la capital que era Susa. Y esta señorita es escogida como parte del séquito del rey Asuero. Y bueno, allí se forma un complot porque se busca matar a todos los judíos. Entonces, de tal manera que Amán, que era un consejero del rey Asuero, le dice, ¿sabes qué? Saquemos un decreto nuevamente que los que no te sigan, te adoren, serán muertos, y eso era simplemente para buscar el exterminio del pueblo judío. ¿Le suena como la Segunda Guerra Mundial? Igualito. Entonces, buscan el exterminio y Amán, y Mardoqueo rompe sus vestiduras y le dice a Esther, mira Esther, tú ganaste este privilegio, la gracia de Dios te llevó ante el rey Asuero,
y de esa manera te has convertido parte de su reinado, tienes influencia, tú puedes ingresar allí y dice Esther, bueno, tú sabes, tío, era el tío Mardoqueo, la historia, y Mardoqueo le dice, ella le dice, tú sabes que si uno no entra con la gracia del rey, pues él me puede mandar a matar, pero esta señorita dice, no me interesa, hay de por medio algo que mi familia es mi pueblo y es Dios. Y aunque me cueste la vida, voy a hacer la solicitud y voy a orar por ello. Mire lo que dice Esther capítulo 14, versículos 16, perdón. Me perdí. Esther 1. Ok, aquí vemos Esther. Ok. 16 al 17 en el capítulo 1. Me perdí acá, que vendrá. Es la oración de Esther. Capítulo 4, discúlpeme. Es el capítulo 4, versículos 16 y 17. Dice así. Desde el 11 para que tengamos un poquito del contexto. Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre muestra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él, ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá, y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora ha llegado el reino. Y Esther dijo que respondiese a Mardoqueo. Ve, entonces aquí viene la acción. Y ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días. Ese era tiempo de ayuno y oración. Y yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Qué señorita más valiente. Usted puede ver toda la historia. Gracias a esta decisión de oración, una señorita salvó todo un pueblo, toda una civilización judía de su época. Óigalo bien, una señorita. Decide no quedarse con su belleza, con sus posesiones, al rey Asuero ya era reina, y decide que si debe entregarlo todo, lo hará. Y dice, si perezco, que perezca. Eso se llama una oración de integridad. No importa lo que pase, yo soy judía y voy a cuidar a mi pueblo porque Dios me puso en esta posición para hacer algo. Y se llama integridad. No entregó, no vendió, no se entregó sus principios por lentejas. Y ustedes terminan la historia, este pueblo fue salvado porque Esther, la señorita Esther, esta joven, tuvo la valentía de ser íntegra en su vida. Señoritas que me escuchan esta mañana, Dios les ha puesto en un lugar. Y Dios les ha dado belleza, sabiduría, inteligencia, capacidades. ¿Cómo las van a usar? Y espero que las usen como usó Esther, con integridad. No buscando su propio interés, guardando su propia vida, guardando sus propios tesoros, su posición en esta sociedad, donde dice, pastor, pero yo estoy muy bien acá. Señoritas, Esther hizo una oración de integridad. Aunque perezca, no importa. Debo hacer lo que debo hacer con integridad. No puedo entregar mi integridad por unas lentejas.
Y dice que Mardoqueo se puso tan feliz que hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Y qué curioso, Mardoqueo era el tío líder, ahora es el líder Esther. Y Esther lideró todo el proceso y todas las cartas y las hizo firmar y les dijo, hizo firmar un nuevo decreto donde los judíos se podrían defender y Dios cuidó de este pueblo y finalmente fue librado de la mano de Amán y de sus intrigas. ¿Cómo lo hizo Dios? A través de la oración de una señorita llamada Esther. La oración de integridad de Esther. Yo le puse ese título, de integridad. Muy bien. Los niños. Ay, pastor, los niños deben orar. Claro que sí. Vayamos, un ejemplo. Lucas. Veamos a un niño que oró. Yo tengo aquí un niño todavía, bueno, ya un preadolescente, a mi Juan Pablo, que ya salió de la época, pero los niños de mi iglesia tienen que aprender a orar. ¿Y quién nos dio ejemplo, chicos? Los niños que me acompañan esta mañana, espero que aprendan a orar, estén orando. Sus primeras oraciones y espero que los padres les ayuden a orar. Pero hay algo muy lindo cuando en Lucas capítulo 2, versículo 46, aparece una historia maravillosa. Cuando Jesús, el niño Jesús, lo reconocen como niño, ahí no es joven, el niño Jesús, es llevado por sus padres, al tiempo de adoración que hacían los judíos en la celebración de la Pascua, e iban allí a Jerusalén. Y ustedes ven el versículo 46 y 47 del capítulo 2 de Lucas. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo. Muy bien, terminaron el tiempo del ritual, ya iban nuevamente para Nazaret, Jesús de Nazaret, y el niño Jesús se queda. Y lo primero que él hace es irse a la tienda de dulces. No se fue para allá. Ni a Diversity. No. Dice que el niño dice, y aconteció que 3 días después lo hallaron ¿en dónde? En el templo. Mis queridos niños, yo anhelo que ustedes amen a Jesús. Los niños que me acompañan esta mañana, y lástima por aquellos que se han desconectado en este tiempo, no porque ellos quieran, sino porque nosotros como padres hemos perdido la responsabilidad y el deseo de conectarlos. ¿Por qué? Porque si nosotros ni nos conectamos a la iglesia, pues menos nos vamos a conectar a ellos. Si yo tomo la mañana de conexión del domingo para hacer otras actividades, pues los niños no se van a conectar. Pero los niños que me escuchan esta mañana, que son mayores de 7 años y tienen ya conciencia, les voy a decir algo, mis niños, escúchenme. No actúes por tu padre o tu madre, actúas porque amas a Jesús. Pastor, si mi papi no se conecta, conéctate tú. Pastor, si mi papi no ora, ora tú. Porque el niño Jesús te dio ejemplo. ¿Dónde estaba él? En el templo. ¿Qué estaba haciendo? Orando y escudriñando la palabra de Dios con otros maestros. Voy a decir algo y tengo a mis padres aquí a mi lado. Cuando yo recibí al Señor Jesús, yo tenía aproximadamente 6 a 7 añitos. En esa época, aún mi padre no conocía al Señor. Entonces yo puedo tener la disculpa perfecta, ¿no? Como mi papá no oraba, pues yo no oro, ¿no? Cuando yo leí esta historia de niño y me la enseñaron en la escuela dominical, yo dije, yo amo a mi padre, amo a mi mamá, pero yo sigo a Jesús. Yo sigo a Jesús. Y a esa edad le dije al Señor, Jesús, yo quiero seguirte toda la vida. Y después quiero ganar a mi papá, a mi mamá, a todos los que me rodeen. ¿Qué hizo Jesús en el templo desde niño? Orar.
por la obra que iba a hacer en la cruz. Mis niños, ustedes ya tienen conciencia, tienen que aprender a saber que orar, que no orar es un pecado. Y que la oración del Señor Jesús fue una oración de confianza. Fue la oración del niño Jesús de confianza. Él confiaba en el Padre. Mira lo que dice el versículo, terminemos, quiero hacerlo, 47. Dice, y hallaron, 26, y lo hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que lo veían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Y cuando lo vieron, se sorprendieron y le dijeron a su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? Aquí que tu padre y yo hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ahí viene lo que yo les estaba compartiendo. ¿Por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mis queridos niños que me escuchan esta mañana, si sus papitos no son creyentes, sigan a este Padre Celestial. Y oren por sus papitos que un día ellos amen al Señor, como ustedes lo van a amar a partir de hoy. Porque ustedes, mis niños, tienen que involucrarse en los negocios de Dios, en su templo. Aprendan a amar a Jesús y oren por sus hermanos, su papá y su mamá, que amen al Señor. Si sus padres se van a hacer otras actividades, ustedes busquen conectarse en el templo y siéntense a preguntar y a conversar con Dios, porque Él les dará inteligencia y sabiduría. Involúcrense en los negocios del papito Dios. Ámenlo. Y Dios será muy bueno con ustedes. Dios fue bueno conmigo desde los 7 años de edad. Y hasta ahí, hasta el día de hoy ha sido bueno conmigo. Porque un día decidí estar en el templo y en los negocios de mi Padre. Se llama una oración de confianza. Una oración de confianza. Veamos otro. Efesios capítulo 6. Ahora vámonos al Nuevo Testamento. Efesios capítulo 6. Como siempre he dicho, esta es la pequeña introducción del mensaje. No hemos entrado en el mensaje. ¿Verdad, pastor? Sí, no hemos entrado. No he podido, porque hay tanto que decir. Pero veamos a alguien que, de todos, obviamente, todos son maravillosos. Para los hombres, Moisés, David, para los jóvenes, para las mujeres, Ana, para los jóvenes, Daniel, para las señoritas, Esther, para los niños, el niño Jesús. Y yo creo que esta mañana quiero que aprendan que si usted no ora es un pecado. Porque estos hombres fueron, y mujeres, y niñas, y adolescentes, y jóvenes, fueron hombres, mujeres y niños de oración. Y oración, orar no es un pecado, no orar es un pecado, mis queridos hermanos. El pecado de no orar es terrible. ¿Se imaginan lo que hubiera pasado en la vida de estos hombres y mujeres y señoritas y jóvenes si no hubiesen orado? Terrible. Un desastre total en su vida y en los que lo rodean. Pero la oración del justo puede mucho. Ahora, Efesios 19, vayan conmigo a Efesios capítulo 6, perdón. Versículo 19. Versículo 18. ¿Quién está ahí? Pablo. Pablo es un hombre de oración maravilloso. Y ahorita les digo cómo eran las oraciones de Pablo. Así como las oraciones de Moisés eran de intimidad, las de David era de búsqueda, las de Ana era de quebrantamiento, las del joven Daniel era de dependencia, la de Esther de integridad y la del niño Jesús de confianza. Las de Pablo eran de dolor y lágrimas. Cuando ustedes se encuentran orando a Pablo, siempre lo encuentran con lágrimas y con dolor. Las oraciones de Pablo fueron oraciones de mucho dolor y lágrimas. Dice el versículo 18 del capítulo 6 de Efesios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica
por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. ¿Qué oración de Pablo? ¿Qué ve usted ahí? Dolor, preocupación. Las oraciones de Pablo hablan de ruego, de súplica, de perseverancia, con un solo deseo, que pudiese predicar la palabra de Dios pura y sincera, eficaz, eficiente, que penetrara e hiciera el trabajo que tenía que hacer. Las oraciones de Pablo eran de dolor por las almas. Pablo sabía que Dios le iba a sustentar y estaba en la cárcel. Aquí Pablo habla de sus sufrimientos por el cual soy embajador en cadenas. Pablo no está en la mejor posición, en el mejor lugar, en la mejor forma posible. Estar en cadenas en el cepo más profundo, en el lugar más profundo de los romanos, era un lugar sombrío, doloroso, comida una vez al día. Y Pablo, sus oraciones eran: Señor, dame el valor de predicar para ganar uno más. Eran oraciones de dolor. Mire lo que dice 2 Corintios 2:4. 2 Corintios 2:4. Segunda de Corintios 2:4 dice: porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí, sino, no a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Las oraciones de Pablo eran lágrimas. Y dice muchas lágrimas. ¿Cómo eran las oraciones de Pablo? Las he titulado: las oraciones de Pablo eran de dolor y preocupación. ¿Por su enfermedad? No. ¿Por lo que había de comer mañana? No. Era por los creyentes, y su anhelo era, número uno, que conocieran a Cristo, y número dos, que Cristo fuera formado en el creyente. Pablo anhelaba no tener niños en la iglesia, quejambrosos, quejosos, desanimados y que desanimaban a otros, cizañosos. Anhelaba que Cristo fuera formado en ellos, creyentes maduros que tomaran el estandarte y dijeran: Pablo, ¿a quién más hay que predicar? ¿A dónde más hay que ir? Y Pablo le escribe la carta de 2 Corintios con muchas lágrimas, porque los corintios eran volubles, niños en la fe, quejambrosos, carnales, solo tomaban leche y producían problemas. Y las lágrimas de Pablo eran: yo anhelo que ustedes sean verdaderos creyentes, maduros en la fe. Las oraciones de Pablo eran de dolor y preocupación. Y él dijo: uy, Señor, son salvos, pero yo me voy y quedan una mano de niños. Señor, ¿qué voy a hacer? La preocupación de Pablo era que eran a formar iglesias fuertes y maduras. No pensando en que me dijeron, me hicieron, me dieron, no me dieron. Pablo dijo: no, hermano, no pierdan el tiempo en ello. La preocupación y las lágrimas de Pablo eran por súplicas de que Cristo fuera formado en ellos. Muchas cartas de Pablo, por no decir todas, fueron escritas a creyentes, hablando de que hablaran de Cristo para ganar a otros, pero fue escrito para nosotros. Y todo el dolor y la preocupación y las lágrimas de Pablo eran esas. Pablo dijo: si amándoos más soy amado menos, no importa, que así sea.
Puedo decir algo, si usted no me ama como pastor, que así sea, pero ame a Cristo. No me interesa a mí. Yo no soy su referente. Su referente debe ser Cristo. Y me pongo como Pablo. Si amando más, soy amado menos, que así sea. Me interesa es que usted ame a Cristo. Me interesa que mi iglesia bautista Valle Josafat, el día que volvamos a abrir las puertas, voy a decir algo fuerte, que los que me acompañen vengan a buscar a Cristo, vengan a buscar alimento que les ayude a crecer y a formar a Cristo en sus vidas. Espero que los que volvamos a la iglesia anhelemos buscar al Señor de todo corazón. Y no me vengan a decir que la cortina azul no les gusta, o que el piso amarillo con que pinté la iglesia no les gusta, o que la ventana quedó torcida. Y voy a decirlo de corazón, si su actitud es esa, no vale la pena que venga a adorar al Señor. ¿Y por qué lo dice, pastor? Porque Pablo lo decía. Mi anhelo es que Cristo sea formado en vosotros. Y no os hablo, dice como Pablo, no os hablo como a creyentes maduros, sino como a niños espirituales. Y Pablo tuvo que hablarles duro a los corintios. Y la mesa del Señor tuvo que ponerla en orden. Porque eran unos desordenados y carnales. Y habían divisiones entre ellos. Y Pablo dice, y lo sé, y por eso no os alabo, decía Pablo. Dice, no os alabo, no estoy de acuerdo y no os voy a alabar por eso. Mis queridos hermanos, de todo corazón les digo, la oración de Pablo fue de dolor, preocupación y lágrimas. ¿Es así su oración por la iglesia, la cual Cristo amó hasta la muerte y muerte de cruz y se entregó por ella? Espero que sí. Y espero que cuando abramos nuestra iglesia y cuando usted se conecte, solo exista una voz en su mente, en su corazón. Yo amo a Cristo. Yo quiero ser como Cristo. Yo quiero seguir a Cristo. Yo soy solo un interlocutor. ¿Qué busco en mi vida? Tengo una responsabilidad como pastor. Pedro dice que nosotros como pastores tenemos que ser unos referentes en la fe y en integridad. Busco eso en mi vida. Y el día que haya algo inmoral en mi vida, que haya falta de integridad financiera en mi vida, o que yo les predique doctrina falsa, ese día yo me bajo del púlpito. Lo tengo claro en mi vida. Pero mientras que esas tres columnas respaldan mi mensaje, mi vida, seguiré predicando el evangelio, como lo hizo Pablo. Con lágrimas y con preocupación por ustedes. Predicaré el evangelio, lo que el Señor ponga en mi corazón, lo más puro e íntegro, con temor y temblor, como dice Pablo. Desde la cárcel, mi deseo es llevar la palabra que forme sus vidas. Me quedan unos minuticos. Vayan, por favor, a Juan capítulo 17. Y en esos minuticos, como introducción, voy a terminar la introducción, fíjense, interesante, ¿no? Juan capítulo 17. Cuando estemos en el cielo, voy a estar hablando con Pablo. Yo quiero tener una charlita con Pablo de unos 3 siglos, más o menos, vamos a estar hablando con él. 3 siglos, ahí, poquito. Y quiero hablar con Pablo de muchas cosas interesantes. Usted me dirá, pastor, cuando lleguemos al cielo, ¿qué vamos a hacer? Yo sí la tengo clara. Yo voy a empezar desde Adán. Y de ahí para adelante con todos. Va a pelecita a Enoc, a Josué, a Moisés. Si nos dejan hablar con mujeres, a Esther. Claro que sí. La tengo clara.
voy a gozarme la eternidad con estos hombres que me enseñaron a orar. Que me enseñaron a orar y decirles gracias por sus vidas. Porque orar, dejar de orar es un pecado, hermanos. Terrible en nuestras vidas como creyentes. Vamos a hablar del maestro de maestros. Vamos a hablar del hombre que nos enseñó a orar. Dios hombre, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos la gloria del unigénito del Padre en él. Dice Juan, capítulo 17, es la oración, óigalo bien, es la oración más larga del Señor Jesús. ¿Sí sabía? Esa es la oración más larga del Señor Jesús. Y es la oración donde Él intercede. Es la oración más maravillosa que usted puede leer en la palabra de Dios. Es la oración de un hombre que fue un hombre de oración. Un hombre quebrantado por la oración. Un hombre que amó la oración. Y es la oración del Señor por nosotros. Es una oración donde el Señor habla de que pide regresar al Padre. Es una oración que ora por sus discípulos y el trabajo que iban a hacer. Pero es la oración 20 al 25, vamos a leerlo. Mas no ruego solamente por estos. Aquí el Señor pide por los que hemos de creer en Él. Es una oración maravillosa. Es la oración que yo he titulado la oración del corazón. El Señor sigue orando por mí. Y dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Y les ha dado a conocer tu nombre y lo haré conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Eso solo puede salir de un corazón que nos ama. Esa es la oración de un corazón de amor. Señor, gracias damos por tu palabra esta mañana. Señor, perdónanos si no hemos orado en la forma que tú quieres que oremos. Perdónanos, Señor, si hemos sido faltos de oración, si hemos sido superficiales en la oración, si hemos sido ajenos a la oración, si hemos sido indiferentes a la oración, si no hemos entendido que la oración es el trono de la gracia abierta al creyente. Y así en la oración más profunda de tu corazón, que pides por nosotros la unidad y el amor del Padre en nosotros. Gracias, Señor, porque oras por nosotros e intercedes por nosotros. Señor, allí desde niño, en el templo, Señor, tu oración de confianza se hizo una oración de amor profunda en nuestras vidas allí en el Monte Calvario.
Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Eso solo puede salir en una oración de amor. Padre, que ellos sean uno como nosotros lo somos. Eso solo sale de un corazón de amor. Padre, que ellos te conozcan y que te amen como yo te amo. Señor, enséñanos a orar con un corazón dispuesto y puro. Señor, si yo he dejado de orar como hombre, perdóname. Si he dejado de orar con quebrantamiento como mujer, perdóname. Si he dejado de orar con integridad y decisión y confianza, perdóname. Si he dejado de estar en tu templo orando, perdóname, Señor. Si no hay lágrimas y dolor en mi oración, perdóname, Señor. Yo quiero ser como tú y el Padre, unos solos, en oración. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el capítulo de Juan, capítulo 17. La oración intercesora más preciosa, Señor, que haces cada día por nosotros. Tú no has dejado de orar, Señor, porque yo lo he dejado de hacer. Y disculpa para eso. Solo perdóname, Señor, y vuélveme un hombre, una mujer, un joven, una señorita y un niño de oración. Y como niños, Papito Dios, ayúdenos a ser como tú. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Mis queridos hermanos, Dios les bendiga esta mañana. Que el Señor les guarde y les anime y les reconforte.